Cuando hablamos de derechos humanos, casi siempre pensamos en lo que podemos exigir: el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la educación, a la participación. Pero pocas veces reparamos en que junto a los derechos también existen deberes, y que esos derechos tienen ciertos límites para que todos podamos convivir en paz. El artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es uno de los textos más interesantes porque introduce esa idea de equilibrio. Reconoce que la persona no es un ser aislado, sino que vive en comunidad, y que es en esa comunidad donde puede desarrollar libremente su personalidad. Este artículo también establece que el ejercicio de los derechos está sujeto a algunas limitaciones, siempre y cuando esas limitaciones estén establecidas por la ley y tengan finalidades muy concretas: respetar a los demás, mantener la moral, el orden público y el bienestar general. Y finalmente, recuerda que los derechos y libertades nunca pueden usarse en contra de los principios y propósitos de las Naciones Unidas. Vamos a leer el artículo completo y después explicarlo de forma sencilla, punto por punto. Texto del artículo 29 de la DUDH. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Explicación paso a paso. El primer apartado nos dice algo fundamental: que cada ser humano tiene deberes hacia la comunidad, y que esos deberes existen porque la comunidad es el lugar donde una persona puede desarrollarse en libertad y de forma plena. La idea es simple. Una persona no vive sola, vive en una comunidad, y esa comunidad no es un obstáculo, sino el espacio donde se puede desarrollar la personalidad humana. Por eso no basta con hablar de derechos individuales. Junto a ellos aparecen los deberes hacia los demás. Y la razón de esos deberes es clara, porque es dentro de la comunidad donde cada persona logra crecer como ser humano. El texto no dice cuáles son exactamente esos deberes, solo afirma que existen y que están relacionados con el hecho de vivir en comunidad. En resumen, este apartado nos dice que los derechos se viven en sociedad, que toda persona tiene responsabilidades hacia esa sociedad, y que es dentro de la comunidad donde la personalidad humana encuentra su desarrollo pleno y libre. El segundo apartado es más largo y más detallado. Nos dice varias cosas muy claras: que los derechos y libertades no son ilimitados. Aunque toda persona tiene derechos, el artículo explica que su ejercicio puede estar sujeto a limitaciones. Esas limitaciones solo pueden venir de la ley, es decir, no se trata de límites arbitrarios, sino de límites establecidos jurídicamente. Las limitaciones tienen fines concretos: asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás, satisfacer las justas exigencias de la moral, mantener el orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. Esto significa que la única razón para limitar un derecho es proteger estos tres aspectos. Fuera de estas razones, no hay justificación. El texto además recalca que el marco es el de una sociedad democrática. Es decir, esas limitaciones se entienden siempre dentro de un contexto de democracia, no de arbitrariedad. En resumen, este apartado nos enseña que los derechos existen, pero no son absolutos, que las limitaciones a esos derechos deben estar en la ley, y que el objetivo de esas limitaciones
es garantizar la convivencia democrática, la moral, el orden y el respeto a los demás. El tercer y último apartado introduce un límite adicional. Aquí se señala que los derechos y libertades no pueden usarse en contra de los objetivos y principios de la ONU. Eso significa que los derechos humanos, tal como están en la Declaración, forman parte de un proyecto común, el de las Naciones Unidas. Los propósitos y principios de la ONU incluyen cosas como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el respeto a los derechos humanos, la cooperación entre los pueblos y la promoción de relaciones amistosas entre las naciones. El artículo dice de manera tajante que los derechos nunca pueden ejercerse en contra de estos principios. En resumen, este apartado deja claro que los derechos no son un arma contra la ONU y que el ejercicio de las libertades debe ser coherente con los propósitos y principios que la propia ONU defiende. Resumen general del artículo. El artículo 29 de la DUDH puede resumirse en tres grandes ideas: deberes hacia la comunidad, porque es allí donde la persona se desarrolla plenamente; limitaciones legales a los derechos, porque estos no son absolutos y solo pueden restringirse por ley y con fines justos; y respeto a los principios de la ONU, que garantizan que los derechos humanos se usen en favor de la paz, la democracia y la cooperación internacional. El artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es una indicación de que los derechos no existen en aislamiento. Vienen acompañados de deberes hacia la comunidad, de limitaciones razonables establecidas por la ley y de la necesidad de ser coherentes con los principios de la ONU. De esta forma, se asegura que los derechos humanos sean un marco de convivencia justa, democrática y pacífica. Y hasta aquí el artículo 29. Si os ha servido para entenderlo mejor, suscribíos a Derecho Más Fácil, dadle a like y compartid el vídeo. Contadme abajo en comentarios ¿qué parte os parece más clave, los deberes hacia la comunidad o los límites legales de los derechos?